Bienvenidos a todos a este vídeo. Ahora lo que vamos a ver es otra de las formas en las que podemos representar matemáticamente una recta. Ya hemos visto su ecuación vectorial y de ella, de una forma muy sencilla que vamos a ver, se va a derivar otra forma de expresar esa misma recta. Y como va a depender de un parámetro, pues se llaman ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, vamos a recordar un momentín la ecuación vectorial. ¿Ok? Voy a poner aquí ecuación vectorial. Y nosotros sabemos que se dan en parejas, ¿no?, de las coordenadas x e y, de manera que de forma genérica poníamos x, y. Necesitamos un punto inicial. Si el punto inicial es A, pues sus coordenadas van a ser A sub 1 y A sub 2, ¿vale? Así que aquí poníamos A sub 1 y A sub 2. Y luego necesitábamos un vector que nos daba la inclinación, nos daba la pendiente, es decir, nos indica la dirección de la recta y por eso se llamaba vector director. Si el vector director lo llamábamos U, pues entonces las coordenadas del vector director serían U sub 1 y U sub 2. ¿Vale? Aquí añadíamos ese vector, U sub 1, U sub 2, y como habíamos visto que yo puedo llegar a cualquier coordenada x de esa recta y a cualquier coordenada y de esa recta añadiendo n veces, ¿no?, ese vector director, o lambda veces ese vector director, pues aquí había, ¿vale?, el símbolo lambda. Para este caso en particular, el que he pintado aquí la recta amarilla, que es la misma que en el vídeo anterior, habíamos escogido como punto inicial A el 2, el 1, 2, pero también podemos coger cualquier otro, ¿no? Yo ahora, por cambiar un poco, voy a coger el punto 5, 3. Así que nuestras coordenadas aquí serían en el eje X un 5, en el eje Y un 3, bien, y luego lambda veces el vector director, que nos estaba dando una instrucción de cuánto me tengo que mover, ¿vale?, en el eje X, por ejemplo, cuando me muevo una unidad en el eje Y. Eso, elegir una unidad en el eje Y es simplemente porque lo hace más sencillo. Porque si yo me venía al punto 1 en el eje X, ¿vale?, yo me daba cuenta que si me movía 4 sobre este eje X, justo había coincidido que me había movido 1 en el eje Y, ¿vale? Pero también podría decir, oye, ¿y qué pasa cuando me muevo 8 unidades en el eje X? Pues si voy del 1 y me muevo 8 unidades, llego hasta la coordenada 9 en el eje X y habré subido 2 unidades en el eje Y. Así que también podría estar poniendo la coordenada 8 para el vector director en el eje X y la coordenada 2 para el vector director en el eje Y. Esto no tiene ningún problema y es exactamente, ¿vale?, o me va a dar como resultado la misma recta que hemos trabajado en el vídeo anterior, donde lo que teníamos era el punto inicial 1, 2, aquí sería el 1 y ahí estaría el 2, y el vector director era 4 porque me iba a mover 4 unidades en el eje X e iba a subir una en el eje Y. Estas dos expresiones de aquí, esta y esta, me producen la misma recta, ¿vale? De ahí que la ecuación vectorial de una recta no sea algo único que podamos, digamos, asociar, ¿vale?, a una recta. Hay infinitas ecuaciones vectoriales para representar la misma recta. Vale, muy bien. Esto era la ecuación vectorial. Ahora, ¿qué son las ecuaciones paramétricas? Pues muy sencillo, es simplemente, ¿vale?, expresar esta misma idea, pero haciendo referencia, por un lado, a la coordenada x, así que tendremos x igual a lo que sea, y por otro lado, a la coordenada y igual a lo que sea. Y esto es sencillo, nosotros nos damos cuenta de la ecuación vectorial que lo que hace referencia a la x, que es, pues el a sub 1, bien, y el lambda por la coordenada
o del vector director que me da la instrucción de cuánto me tengo que mover sobre el eje X. O sea que mi coordenada X no deja de ser simplemente la coordenada inicial a sub 1 más lambda veces el vector director, bueno, la coordenada X del vector director, lambda u sub 1. Así de sencillo. Y entonces lo que haga referencia a la Y, pues va a ser la coordenada del punto inicial, que va a ser a sub 2 más lambda veces, ¿ok? La coordenada Y del vector director, o sea, la instrucción de cuánto me tengo que mover sobre el eje Y, ¿vale? Que viene dada por ese vector. Así que lambda veces u sub 2. Y ya está. Bien, como esta forma de expresar una recta, digamos que debe, ¿no? Se debe cumplir tanto esta condición para x, la condición es que sea a sub 1 más lambda a sub 1, y también se tiene que dar que y sea igual a sub 2 más lambda a sub 2. Pues se puede representar de esta manera, ¿vale? Poniendo simplemente una llave. Y muchas veces, como hay que nombrar la recta, pues decimos que esto, por ejemplo, puede ser la recta S. Y se ponen también a veces 2 puntos. O en vez de la recta S, la recta T. ¿Vale? No hay ningún problema. Y esos 2 puntos a veces sustituyen a la llave. Entonces a veces te lo pueden poner simplemente así. Yo puedo llamar esto la recta Z, si quiero, ¿vale? Y a veces se representa de esta manera. Entonces daros cuenta que esto es muy, bueno, muy intuitivo, muy sencillito si se entiende bien la ecuación vectorial de la recta. Ok, para nuestro ejemplo, para esta recta amarilla que he pintado, bueno, pues es que no tiene mucha complejidad. Yo tengo que elegir un punto inicial, que ya hemos visto en la ecuación vectorial que podía elegir el 1, 2 o el 5, 3. ¿Y cómo nos quedaría eso de ahí? Pues yo podría poner perfectamente que x, ¿vale? Si elijo, por ejemplo, el punto 5, 3, pues ¿cuál es la coordenada x, ¿no? Del punto 5, 3, pues el 5. Así que mi coordenada x va a ser 5, bien, más lambda veces la instrucción en el eje X de cuánto debo moverme a la derecha de ese supuesto vector director. Si elijo un vector director, por ejemplo, que sea 8, 2, pues pondré lambda veces 8, o al revés, 8 veces lambda, ¿no? Y la Y, entonces lo que me quedará será el punto inicial, ¿vale? La coordenada Y del punto inicial, que si he escogido el 5, 3, pues va a tener que ser el 3, más lambda veces la instrucción, ¿vale? Del vector director en cuanto a la referencia de cuánto debo moverme en el eje Y. Si ya me he movido 8 unidades en el eje X, pues será 2, ¿vale? Eso me quedaría así y evidentemente pues lo podemos cambiar sin ningún problema y poner 8 lambda, ¿vale? Y 2 lambda. E insisto, se llaman ecuaciones paramétricas porque ahora en esta forma de representarlas, lambda es quien actúa de parámetro, es decir, yo obtengo distintos valores de x cuando voy cambiando lambda. ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante es que os deis cuenta que ahora el vector director, si bien en la ecuación vectorial aparecía, digamos, de forma completa, ¿no? En la misma línea que uno lo lee, se da cuenta que esto es muévete 8 unidades en el eje X y 2 en el eje Y. Ahora hay que separarlo en la mente y decir, cuando tengo una ecuación paramétrica, este numerito de aquí es una parte del vector director. Es la instrucción en el eje X del vector director. Y cuando me dan la Y, el numerito que va pegado a lambda es la instrucción del vector director de cuánto debo moverme en el eje Y. Y por otro lado, el punto inicial también está separado. El número que no lleva asociado el lambda es la coordenada inicial, ¿vale? X del punto inicial que yo elijo de la recta. Y cuando yo pongo y igual a y aparece el número este aquí solito, pues es la coordenada y del punto inicial,
¿ok? O sea que esto es bastante sencillito. Igual, ecuaciones paramétricas, pues evidentemente hay infinitas para representar una recta. Podríamos haber elegido otro punto inicial. Imaginaos qué ocurre si yo vengo aquí y cojo el punto -3, 1, ¿vale? Pues entonces yo tendré que x es igual y digo, vale, de mi punto que es -3, 1, ¿quién hace referencia al eje x? Pues al -3, así que tendré que x es igual a -3 más, y ahora uno elige un vector director, ¿vale? Esto es algo que siempre tienes que hacer para construir la ecuación paramétrica. El vector director va implícito en ella aunque se separe, así que podemos volver a coger tranquilamente el 8,2 o el 4,1. Yo puedo contar desde aquí y veréis que se vuelve a cumplir, no hay ningún problema, que si me muevo 4, ¿vale? 3, 4, me he movido sobre el eje X, evidentemente me he movido 1 sobre el eje Y. O existe incluso otro vector director, ¿vale? Que es que si yo me muevo 2 unidades en el eje X, me he movido media unidad en el eje Y. O sea que mi vector director, si uno quiere, ¿vale? Este vector director también puede ser, muévete 2 en el eje X y te moverás media unidad en el eje Y. Esto es perfectamente válido. Pues con este punto inicial que yo he elegido, -3, 1, y este vector director que yo puedo sacar tranquilamente del dibujo que me proponen, ¿cuál es la coordenada x del vector director? Este 2. Así que en la ecuación paramétrica pondré aquí más 2 veces lambda. Mientras que para mi coordenada y de la recta, yo tendré que elegir la correspondiente coordenada y del punto inicial, que es 1, ¿no? Porque si estoy en -3, su correspondiente en el eje y es 1, así que pondré aquí 1, más, y ahora, ¿cuál es la instrucción del vector director para el eje y? Muévete un medio. Así que tendré aquí un medio de lambda, ¿vale? Y esta será mi recta Z. Como veis ahí, pues eso, infinitas formas. Bien, y por último, lo más importante es que comprendáis que las ecuaciones paramétricas de una recta, de manera geométrica, van a ir fabricando, ¿vale? Puntos que si yo juntase, bueno, no es que vaya a juntar los puntos mediante una línea recta, es que al ir cambiando los valores de lambda, yo podría tener los puntos todo lo pegado que quisiera, ¿vale? De manera que fabricasen una recta. Pero yo tengo que entender esto como un sistema de ecuaciones, por eso el símbolo de la llave inicial suele ser el que yo más uso cuando trabajo con ecuaciones paramétricas, porque ya me está indicando que lo que tengo es un sistema de ecuaciones y es mucho más directo para mí que poner simplemente z y 2 puntos. Esto no me indica que es un sistema de ecuaciones, pero este símbolo de aquí sí. Entonces, tenemos que entender por qué el sistema de ecuaciones me fabrica una recta. Ahora lo vamos a ver en Desmos, pero primero vamos a pensarlo. Nosotros sabemos que si yo tengo x igual a lo que sea, por ejemplo, x igual a 5, eso me fabrica el qué? Una recta vertical. Esto ya lo hemos visto, ¿no? A lo largo del curso, y yo tendría que x igual a 5 es esta línea vertical que estoy pintando aquí. Y si por otro lado tengo que y es igual a 3, lo que voy a tener es una recta horizontal a la altura del eje Y en 3. Si yo lo que tengo es un sistema de ecuaciones para este x igual a 5 e y igual a 3, lo que tengo que ver es dónde se cruzan, porque un sistema de ecuaciones lo que te exige es dónde coincide la condición dada por la primera ecuación, que en este caso es x igual a no sé qué, con la segunda ecuación, donde y es igual a no sé qué, no sé cuántos. ¿Dónde coinciden? Pues coinciden justo donde se cruzan. Claro, si yo hago esto infinitas veces, daros cuenta que cualquier punto que yo coja de una recta se puede entender como la intersección entre una recta vertical, que vendrá dada por una ecuación donde x es igual a lo que sea, junto, ¿vale? Con una recta horizontal que vendrá dada por y es igual a lo que sea. Entonces, cada punto de esta recta
a su vez es una intersección, ¿vale?, de rectas, una horizontal y una vertical. Y lo que nosotros tenemos con las ecuaciones paramétricas es la construcción de esa recta a partir de la generación de puntos, ¿vale?, que vienen de formarse con la intersección de una ecuación para una recta vertical en X y una ecuación para una recta horizontal en Y. Entonces, vamos despacio, vamos a verlo un momento en Desmos y veréis que es sencillo. Fijaros que yo aquí he pintado la coordenada x igual a -3 más 2 veces y la L hace las veces de lambda, ¿vale? Estoy yendo por esta de aquí, x igual a -3 más 2 lambda, y luego la otra coordenada, y igual a 1 más 1/2 de lambda, ¿vale? Yo vengo aquí y veo y igual a 1 más 1/2 de lambda. Entonces, como para fabricar la recta yo tengo que tener en cuenta la x y la y como un sistema de ecuaciones, ¿no?, como los lugares geométricos donde se cruzan, vamos a irnos, por ejemplo, aquí. Y veréis que ya tengo una recta vertical. La recta vertical verde es -3 más 2 lambda, ¿vale? Y la recta horizontal verde es 1 más 1/2 de lambda. Fijaros que yo aquí, ¿vale?, la he parado a propósito aquí. ¿Y a qué altura estoy? Pues del eje X estoy a -3, ¿vale? Y en el eje Y estoy en 1. Entonces voy a dejar marcado este punto, ¿vale?, con la intención de que sigáis lo que estoy contando. Entonces voy a poner -3 y 1, ¿vale? Y ya tenemos ese punto de ahí marcado. Fijaros que a medida que voy a modificar lambda, ¿vale?, el parámetro, por eso se llaman ecuaciones paramétricas, a medida que modifico el parámetro, la intersección de la línea vertical con la horizontal va a ir moviéndose. Pero esa intersección, si cada vez que la voy moviendo fuese poniendo puntos, veríais que finalmente lo que se me fabrica es una recta. Entonces voy a moverla un poco. ¿Hasta dónde? Fijaros que la intersección se va moviendo. La intersección es el cruce, ¿vale? Tenéis que fijaros en la cruz. Yo voy moviendo la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, y la voy a parar ahí, justo en este punto. ¿Por qué? Porque este punto, si os dais cuenta, en el eje X es el punto 1 y en el eje Y es el punto 2, que es con uno de los puntos que hemos estado trabajando, y lo voy a marcar. B es igual al 1, 2, ¿ok? Y lo dejo ahí marcado. Y veréis que puedo seguir modificando la intersección. ¿Cómo? Pues cambiando el valor del parámetro lambda. Si yo sigo aumentando el valor del parámetro lambda, la intersección se sigue moviendo y fijaros que aquí, ¿vale?, voy a llegar al punto 5 en el eje X y altura 3 en el eje Y, que lo voy a marcar. C es igual a 5, 3. Claro, daros cuenta que esta intersección, ¿vale?, esta cruz en verde que vais viendo, se está moviendo a lo largo de una línea recta que une estos tres puntos. O sea que el sistema de ecuaciones, ¿vale?, lo que me está dando es literalmente la recta que hemos pintado, porque si yo ahora en esta cruz pongo otro punto, muevo la cruz, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, pues se van juntando todos los puntos y lo que obtengo es literalmente la recta con la que hemos estado trabajando. Así que cuando nosotros trabajamos con rectas paramétricas, el símbolo de la llave para mí es muy representativo porque tenemos un sistema de ecuaciones donde lo que tengo es una línea en vertical representando a la X, una línea en horizontal representando a la Y, y esa intersección es lo que me da un punto de la recta. Esa intersección se va moviendo, la voy moviendo a medida que modifico el parámetro lambda, ¿vale? Insisto, de ahí ecuaciones paramétricas, y lo que se me fabrica es una recta. Ahora, hemos visto en Desmos el ejemplo para esto, pero yo he intentado convenceros de que la recta con la que nosotros trabajamos admite infinitas representaciones, entre otras, pues este sistema de aquí, 5 más 8 lambda, 3 más 2 lambda. Veréis que aquí tengo la siguiente, el sistema de ecuaciones de 5 más 8 lambda y la y 3 más 2 lambda. Si de verdad me fabrican la misma recta, la intersección, ¿vale?, de estas otras dos líneas que ahora voy a pintar tendrán que pasar exactamente por los mismos puntos, ¿vale?, que ha pasado la intersección verde, la cruz verde. Entonces, fijaros, voy a pintar ahora, voy a quitar la cruz verde, ¿vale?, y nos va a aparecer aquí una cruz en rojo. Yo ahora mismo no sé dónde está, pero mirad, por ahí viene, ¿no? Fijaros que la cruz en rojo ha parado también en el 3, en el -3, 1. Que si sigo moviendo la cruz roja,
va a parar en el 1, 2. Y si sigo moviendo la cruz roja, va a parar en el 5, 3. O sea que este sistema de ecuaciones, o lo que es lo mismo, esta otra representación de ecuaciones paramétricas, me pinta el mismo dibujo que esta representación, ¿vale? O sea que, ¿cuántas ecuaciones paramétricas admite una recta? Pues infinitas, ¿vale? Yo siempre voy a poder elegir puntos iniciales distintos, en fin, que lo que tenéis que daros cuenta, ¿vale? Es que una ecuación paramétrica es un sistema de ecuaciones donde la coincidencia para la ecuación que representa la línea vertical en el eje X y la ecuación que representa la línea horizontal en el eje Y me van a formar una intersección que al irse moviendo por el espacio a medida que cambio o varío el parámetro lambda, lo que me está fabricando es la recta que yo quiero representar. ¿Ok?